Más conversación, más entretención, más cultura. Comienza el podcast donde todo puede pasar. La hora que no existe. El podcast de Hora 25 con Blanca Levín. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Hora que no existe, un podcast de Hora 25. Estoy con dos grandes personas de las artes escénicas en este estudio. Estamos con Yacira Somoza, nuestra columnista de artes escénicas en Hora 25, y con Andrés Kalawski, hombre de teatro, hombre de radio, no sé cuántos doctorados, magísteres y cosas en estética, filosofía, teatro. ¿Qué más? No, cuéntanos. ¿Qué te falta por dramaturgo, tiene 2 obras en cartelera en este momento. Eso sí, qué estupendo. Aprovechemos de decirlo al tiro, antes de entrar en nuestro tema. Eloísa en el Teatro UC y en Mistral Gabriela 1945 en GAM. Genial. 2 obras que son un poco hermanas que retratan a grandes mujeres de la historia de Chile. Con estupendas actrices. Anita Reeves y Solange Lackington. Anita Reeves como Eloísa Díaz y Vale Leighton sí, Vale Leighton y Andrea García Huidobro. Y exactamente, en las contrapartes de... No, pero estoy diciendo quiénes hacen los personajes. Sí. Ya, vamos con el tiempo. Me están retando aquí porque no da vuelta el reloj de arena y aquí el tiempo vale demasiado. Rituales son rituales. 29 minutos 56 segundos de conversación para conversar sobre la historia de nuestro teatro, señoras y señores. ¿Saben por qué? Porque este mes es el mes del teatro chileno. El 11 de mayo es el Día del Teatro Chileno que se conmemora en honor a Andrés Pérez Araya, un gran director y creador de nuestra escena nacional, que nació un 11 de mayo. ¿Qué tal? Así es. Estupendo. Oye, ¿y desde cuándo empieza a haber espectáculos teatrales en nuestro país? Muchos por allá años. La Jazz dice por allá. Muchos años. El teatro en Chile hay desde antes de que Chile sea Chile. Ya. Depende de cómo uno defina teatro, pero incluso en las definiciones más restringidas hay desde la colonia. Muy importantemente había corrales de comedia, Ya. se hacían autosacramentales. Los autos sacramentales eran como obras religiosas, ¿no? Obras religiosas, que son cada vez menos religiosas y más espectaculares. Hay famosamente, de hecho en México, ¿no? En Chile, un autosacramental que incluía árboles de oro, jaguares, Claro, una pavos cosa muy reales. pagana, que tiene que ver con el sincretismo Es cultural. que el bling bling siempre puede más. Porque pues, también uno tiene la idea, por ejemplo, del Teatro de la Chile, Bélgica Castro, cuando empezó todo muy así, y igual se conseguían unos grandaneses porque para ponerlos en escena, porque uno siempre quiere adornar el escenario, porque Claro. es entretenido. Grandaneses. Sí, Ahí. grandaneses, sí. Pero ¿y eso que decían nuestros maestros de que nunca metan un perro al escenario? Después, lo dijeron después de trabajar con grandaneses. Después de esa experiencia. Claro, pero desde pasó. siempre hay acróbatas, hubo circo desde fines del siglo XVIII. Sí, había teatro, claro. Con las guerras de independencia los actores en general se arrancaban un poco porque no conviene tanto. ¿Y para dónde se arrancaban? Se arrancaban según donde hubiera menos guerra. Ya. Ya, perfecto. Así era el movimiento. Claro, un movimiento sensual. Oye, un movimiento sensual. ¿Te gusta el reggaetón? Claro, porque es como una obligación. Es como ser medieval y no ir a misa. Pero me encanta. Uno Me encanta. Tiene que escuchar reggaetón. La gente reniega del reggaetón. No, ¿Te eso gusta el está muy reggaetón? A mí, muy pocas cosas. Sobre todo que me puede gustar, pero no más de 10 minutos. Claro, no te lo aguanto más. Sí, vale. Te aguanto, te lo banco un rato. Aguanta el golpe. Aguanta el golpe, sí. pero te la sabes todas, qué perdón. dispersos somos los actores. ¿Podemos volver a nuestro tema? Volvamos. Vamos a volver a nuestro tema. Sí, no, yo quiero preguntarles cuáles creen ustedes que dentro de la historia del teatro en nuestro país han sido las obras más relevantes y por qué. Yo siento que hay varias. Más sin embargo, debo decir que el otro día hablando con la Gaby Hernández me contó un poco su experiencia de por qué ella quiso entrar a estudiar teatro. Y llegamos, no es una dramaturgia chilena, pero sí fue un gran hito con la obra de Noche de Reyes de William Shakespeare, que de alguna manera, claro, llegó un poco a traer toda esta divinidad en el teatro, con la que inauguraron la Sala Antonio Varas, que hoy día es el Teatro Nacional Chileno, ¿cierto? Fue en el 1954. 1500. 1500, ya le tiré a la Gaby. Un saludo, Gaby Hernández. Oye, ¿cómo se mantiene Gaby Con Hernández? todo respeto. Entonces, claro, siento que si bien no es un texto chileno, sí llega a marcar un hito en nuestra historia como cultural, ¿cachai? ¿Y esto, quién dirigía eso? Un gran hito. ¿Esa versión de Esa versión la dirigió Pedro Hortus. Perfecto, ya.
Claro, Y- lo que pasa es que los teatros universitarios produjeron un cambio enorme en el teatro chileno, sobre todo en la década del 50 y el 60. A ver, cuéntame un poco sobre ese cambio. Ese ¿Qué pasó? cambio- ¿Cómo era antes y cómo fue a partir de ese cambio? Durante la primera mitad del siglo XX, estas compañías, que son compañías itinerantes, tienen base en Santiago, pero hacen lo que se llama pueblear, que se dan como a lomo de burro, por pueblos chiquititos, y Norte, hacen sur. norte-sur. Hay todos unos textos a propósito que cualquiera gira al sur, pero hay que ser valiente para girar al norte. Hay compañías de aficionados, entonces le ¿Pero de regalan... dónde viene eso? Es que es tan entretenido todo lo que hice. ¿Cómo Lo que eso pasa es que los públicos del norte eran mucho más exigentes, estaban más preparados. Eran públicos que no eran exactamente urbanos, pero los públicos en las salitreras eran Claro. comunidades mucho más grandes. Pero porque traían también, como había plata, en las Porque salitreras llegaba- traían compañías de Sara afuera. Bernard llegaba hasta el norte, no pasaba por Santiago. Exacto. Entonces había que ser valiente para ir hasta el norte, y además distancias muy largas. Claro. Y entonces estas compañías aficionadas recibían los telones que estaban en desuso, por ejemplo, los telones de fondo, así como Sí. para hacer escenografía. Heredaban los telones de... Pero también podía pasar que si uno veía a una actriz buena, como le pasó a Ana González partió en un círculo obrero a los 15 años, y alguien se dio cuenta de que era una actriz increíble. Un gran talento. Y la sumaron a una compañía profesional. Genial. Ahora en general uno se suma estudiando teatro. En esa época, Claro. ya. Entonces, todo eso es la primera mitad del siglo XX. Un teatro muy precario, muy sacrificado, hermosísimo. Empiezan en los años 40 los teatros universitarios, primero el de la Chile, un par de años después el de la Católica y después varios más. Y ese es un teatro que se demora, porque no es un teatro profesional cuando empieza. Son aficionados, son estudiantes. Son De otras estudiantes De hecho, se carrera. llamaba como algo de experimental. experimentales de la Teatro Chile experimental, y teatro de ensayo De de la ensayo, Católica. sí. Porque la idea era, estamos probando. Porque lo que Estamos queremos cachando. es... Estamos cachando. No, pero además queremos dedicarnos al proceso más que al resultado. Entonces ensayaban larguísimo, cosa que no se podía en los teatros profesionales. Cosa porque que no tenían se puede hoy día y uno ensaya con suerte 3 veces por semana. Claro, ensayaban No, aquí era meses. sacrificadísimo. Claro, y partieron de hecho en un teatro prestado. Partieron Lucho Córdoba les prestó el teatro, les prestó un abrigo, imagínense. Partieron un domingo en la mañana, muy poco. ¿Como un abrigo para un personaje? Claro. Como de vestuario. Un primer abrigo vestuario. finísimo de piel de camello. Entonces Un regio abrigo. Un piel de camello, imagínate. Estupendo abrigo. Y por supuesto que no lo devolvieron porque actores. Bueno, pero entonces ese teatro, una de las cosas que podía hacer, porque tenía esta vocación experimental, qué sé yo, era montar grandes clásicos y obras súper contemporáneas. Que ahora después se volvieron clásicos, como, qué sé yo, Arthur Miller, Eugene O'Neill. Ya, o sea, todas como esa generación de dramaturgos norteamericanos, claro, realismo. Nuestro y tal. pueblo de Thornton Wilder. Sí. Eduardo Barril me contaba que en ese periodo, el Eduardo salió como 3 años después de la Chile que la Gaby, entonces son como contemporáneos. Y contaba que en esa época él también salió trabajando al tiro en compañías profesionales y las temporadas de teatro no eran como hoy día, que son más cortitas, sino que eran de martes a domingo. Sí, po. Como que los lunes eran su día libre. A nosotros nos tocaron. ¿Sí? De perdón, miércoles a domingo nos tocó. Ya. A mí me tocó de martes a domingo. Ah, no, de martes a incluyendo domingo. a veces doblete. Sí, eso, los viernes doblete. Uno te decía. actuó. Sí. Claro. Y decía que llegaban, no sé, la función era a las 8, llegaban a las 3 al teatro, pero no ensayaban para esa función, sino que estaban ensayando otra obra que iban a estrenar próximamente. O sea, era una locura. Sí. Claro, y ese tiempo de elencos estables que dura hasta el golpe es un tiempo que todavía muchos creadores añoran, pero se les olvida que el dinamismo y la diversidad de la escena actual también es un valor. Es un valor totalmente, po. O sea, de hecho hay mucha diversidad y también da pena que las obras duren tan poquito en cartelera, ¿no? Yo creo que también tiene ese valor por un lado de que hay mucho, pero también hay un efecto como post pandemia, ¿no? Que no se acabó nunca, que como se suspendieron las actividades, se produjo un taco y después del taco parece que los teatros funcionaban mejor, avisando que solo había 2 fines de semana porque se aseguran de llenar también esas funciones. Sí, pues, es que- y luego entra otra compañía y otra, ¿no? Sí. Claro, ¿Qué pero opinan? parece que el teatro tiene esta vocación nostálgica. Desde siempre hay unos textos del año 27 de Daniel de la Vega, un periodista que cubría teatro y que en el año 27 dice los actores son todos idólatras del pasado. Como siempre estamos diciendo, ay, es que en tiempos de Andrés Pérez era distinto. Y Andrés Pérez se las pelaba. O sea, Andrés Pérez tenía que hacer las fiestas de Spandex para poder financiar a su compañía. Exactamente. Ya la- Todavía sucede.
Claro, Sí, po. claro, son fiestas con menos spandex. Yo te hago, pero una fiesta profundo mensual con la compañía, porque si no, ¿de dónde? Sí, Sí, no, yo no. solo no lo hago porque mis fiestas saldrían para atrás. Porque No, imagínate, yo iría. No. ¿Por qué? Pero fiesta de un doctorado en historia, imagínate. ¿Quién quiere ir a esa fiesta? ¿Cuál es el dress code? ¿Cuál es el Awesome. ¿Cómo eres? Awesome, awesome, amazing. Oye, ¿cuáles creen ustedes que son las obras chilenas que Uy. se estrenan y se reestrenan y que como que todavía tienen vigencia y por qué? Mira, yo anoté varias, pero esto viene desde una importancia que yo personalmente les tomé, porque yo conozco el teatro desde talleres comunitarios en la comuna, como por eso llegó un taller comunitario a Quinta Normal y ahí yo caché y entendí lo que era el teatro. Y desde ahí las clásicas obras que te enseñan y que se usan para explicar lo que es el teatro chileno y los dramaturgos son, por ejemplo, te voy a nombrar varias, el Tony Chico, el Delantal Blanco, Población Esperanza, Hechos Consumados, La Pérgola de las Flores, El Loco y la Triste, La Negra Esther. Son las clásicas que te enseñan como que son las bases para enseñar actuación y Claro. teatro nacional. Salvo Radrigán y las de Andrés Pérez, salvo la Negra Esther y El Loco y la Triste de Juan Radrigán, las otras son obras de esta época increíble de los teatros universitarios en que el teatro era muy influyente en la clase media y en la élite. Entonces fue súper importante porque el teatro permitía... Además hablaba de temas sociales súper potentes. Súper cuestionaba, potente. claro. Un poco parecido a lo que pasó años después con las teleseries que había, por ejemplo, la Blanca Levín era un ¿Quién día es era Blanca chilota, Levín? no sé, un día era chilota, después estaba casada con un señor Después era mayor, gitana. como gitana, y después estaba en Rapa Nui, qué sé yo, y que eso mostraba el territorio nacional para tratar de darle cohesión y usaba estos conflictos locales como metáfora de los grandes conflictos nacionales. Eso mismo antes, con Chilo de Cielos Cubiertos, Exacto. con el Tony Chico, se especializaba en la quinta región cordillera. Sí. Y todavía Tito pasará, Heinemans. porque por lo menos en nuestra época estas obras de teatro, no sé si cuando postulaste tú a la escuela de teatro, se usaban para los exámenes de admisión. O sea, el Tony Chico, el Delantal Blanco, son como que tienen escenas emblemáticas Se siguen que a usando. todos nos Monólogos. tocaron usar para poder postular a una escuela de Se teatro. siguen ¿no? usando, Datazo se para los que siguen estén usando interesados. en los Sí. talleres y Monólogos muy siguen buenos. siendo cuando uno sale de este circuito enfocado en la novedad, porque nosotros vivimos en Santiago, estamos entonces en un circuito que está con las obras siempre, las obras nuevas, porque es donde Claro. más teatro se hace, pero uno sale de Santiago, a mí me tocó ir a distintas partes de Chile con Alejandro Sieguin y Alejandro era una estrella. Entonces, el autor de La Remolienda seguía siendo La Remolienda también. seguía siendo el autor más importante chileno. Y todavía en las escuelas, claro, clásicos, obras que se usan para exámenes de egreso o de segundo Ahora, año. como La Pérgola no hay, right, como no, eso no tiene arreglo. La Sí, Pérgola claro. de las Flores es castiza, es hermosa. Pero la Negra Esther, claro, es posterior y la todo, Negra pero Esther fue anda por ahí muy también. importante, pero no tiene el arraigo popular que tiene que ver con el paso por la televisión y lo que pasó durante la dictadura también. Claro que pero sí. una obra del 60 que sigue siendo la única obra que todo el mundo se sabe, porque incluso parodiada por 31 minutos, pero todavía si uno a alguien le dice quiere flores señorita, la gente puede decir Sí, quiere po. flores del señor. Yo Claro me acuerdo que que sí. hice La Pérgola de las Flores, fue la primera vez que actué en mi vida en el jardín. Ah, qué bonito. ¿Y hacías de Carmela? Sí. Ah. Mi ¿Era la vestidito ciudad? rojo de guasita, con mi canastito, mi florecita. ¿Qué fue lo primero que hiciste tú actuando? Yo hice 2 papeles. ¿De niño? Sí. ¿Qué papel? En una cosa de Navidad, en ¿Ya? un jardín infantil. ¿Y qué hacías? Tenía que hacer José y uno de los pastores. ¿Al mismo tiempo? Sí. Era todo muy, muy contemporáneo. ¿Con cambio de vestuario incluido? Sí, ¿En serio? Estupendo. sí. Qué Sí, genial. no sé qué. El primer uso es la ciencia ficción de la historia del teatro. Claro. Blanca, qué ¿y tú? divertido. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Sabes que no me acuerdo? No me acuerdo, pero sí me acuerdo de haber hecho el Delantal Blanco, justamente, Ah. de Sergio Bodanovich, que... Una obra muy poderosa porque Sí. sigue habiendo esos mismos conflictos. Exacto, bueno, de hecho, el año antepasado con Héctor Morales montamos Viña, que es la trilogía de Sergio Bodanovich, y para conectar con lo que tú estás diciendo, Sergio Bodanovich, aparte de ser un dramaturgo que habló de estos problemas sociales en la década de los 60, fue también un gran guionista de teleseries posteriormente, en los 90. A él le etcétera. debemos peinar la muñeca. En los 80, exactamente. A él le debemos peinar la muñeca de la madrastra, Gloria Muchmayer. Los títeres, los títeres. Los títeres, perdón, no la Claro, madrastra. no la... Gloria Muchmayer ahí peinando la muñeca en su escena final. Hermosa. Oye, quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo encuentran que está de salud la escena teatral chilena? ¿Qué está pasando? Uy, Uy, a mí se me viene al tiro... A ti te toca cubrir mucho, con lo tuyo es puro Sí. teatro, vas a todos los camarines, a todos los estrenos. A mí me pasa, se me viene mucho a la cabeza cuando hacen esta pregunta la frase célebre, el teatro emergente. Y también... ¿desde qué emerge? ¿Y cuándo deja de ser emergente?
realmente. Como realmente alguna vez dejamos de estar en esa emergencia. Cuando nos empezamos a hundir, dejamos de emerger. ¿Cachai? Como se habla mucho de las compañías establecidas y el teatro emergente, pero el teatro en general, nosotros como gremio, yo pienso que el teatro todavía está muy de nosotros, muy para nosotros. Muy Siento de que nicho. el público aún no se expande. Creo que ahí está como esa, para mí al menos me resuena esa clave de cuándo dejaríamos de ser emergentes, cuando podamos abrir esos otro horizontes, espacio y llegar a más ¿cachai? públicos, Y que quizás. llegue gente, claro, que no estudió teatro, que se interese por lo que estamos haciendo, pero también cómo lograr eso. Yo creo que hay algo muy interesante y es que el teatro, que siempre uno piensa que va a morir, ¿no? Como con las inteligencias artificiales, como el teatro va a morir, y en realidad es como una de las pocas artes que han sobrevivido por más de 4.000 años. No, sí lleva su rato. Lo que pasa es que lleva su rato por la porfía de la gente. Por la porfía de la gente. Pero yo quiero preguntarte a ti, sobre todo, Andrés, porque es verdad lo que dice la Jazz, como sobre todo Chile, porque en otros lugares, no, hay chilenos que salen de viaje a hacer turismo cultural y ven teatro afuera y no ven nuestro teatro, que es súper bueno y súper diverso. O sea, yo estuve hace poquito en Buenos Aires, que tienen grandes actores, grandes textos, pero por ejemplo, en toda la cosa que tiene que ver con el diseño teatral, yo creo que nosotros somos mucho más creativos. Claro, porque su modelo de producción es distinto. O sea, tienen este modelo en el cual se centran en otros valores. En otros valores. Pero entonces, ¿por qué no le contamos a la gente que está escuchando este podcast cuál es la importancia de ir al teatro? ¿Por qué la gente que no va a ir al teatro, que le gusta escuchar lo que está pasando en teatro, pero que en realidad no va a ir a comprarse la entrada para ir al teatro, ¿por qué deberían hacerlo? Varias veces el teatro, igual que la poesía en Chile, son lugares en los que están las ideas antes que en otras partes. Entonces hay que ir porque las ideas están pasando ahí antes. ¿Antes que dónde? Antes que en la calle a veces, antes que en la tele, antes que en el cine, porque el cine es un poco más lento y un poco más caro de Exacto. producir. Entonces, como el teatro es más móvil, digamos, las ideas pueden pasar más rápidamente, incluso antes que en la literatura, por la manera en la que funciona y porque es un arte muy colectivo. Entonces, esas conversaciones permiten que esas ideas circulen muy rápido y muy bien. El problema ¿Es que una tiene el buena teatro- manera de entender lo que está pasando en una sociedad antes de que eso se convierta en el discurso de debate público? Y es una buena manera de conmoverse, porque el problema que tiene el teatro es que es de alto costo, no en el sentido económico, porque hay un montón de funciones gratis, qué sé yo, pero cuando el teatro es malo, reconozcámoslo, es un cacho, es doloroso. Terrible, es doloroso ver al actor en vivo y uno se quiere ir y no se puede. Y no se puede ir, claro, porque uno del cine, si la película es mala, se va y el señor que está en la pantalla no se sufre. enteró, no se enteró. Claro. Entonces, el teatro cuando es malo es atroz, pero el teatro cuando es bueno conmueve de una manera muy poderosa. Entonces, está bien, el problema es que hay que encontrar cuál es el tipo de obra que le gusta a uno. Y eso a veces requiere intermediario. Y pasa que la gente no puede encontrar ni la cartelera. Un avisito, la red de salas de teatro tiene una cartelera online para ver. Para que usted se entere dónde puede ir a ver y qué tipo de obra. Me pasa una hasta a mí. reseña. Yo digo como La red quiero de ir a ver salas es teatro tremenda pega. y no sé qué obra están dando. Claro. Entonces, cuesta saber, cuesta encontrar. Bueno, en Lo ese Tuyo es Puro sentido. Teatro también pueden encontrar. obras Súper de verdad. Exacto, Sí. en la cuenta de Instagram de Lo Tuyo es Puro Teatro también hay una gran reseña. Y nosotros también, como También. Hora 25, también tenemos Una cartelera cultural, claro. Exactamente, donde le vamos contando a las personas lo que está pasando, aparte de nuestras notas semana a semana. Así es. Y en regiones, además, también que... Qué bueno, Hora 25. Sí, qué bueno. No, pero en regiones no se... Como que nunca se menciona mucho lo que está pasando en regiones en las carteleras y la verdad es que hay como unos focos culturales re interesantes. Por ejemplo, yo ahora fui a Puerto Idea, Antofagasta, presentamos una obra de teatro. Yo, obvio que conozco esa compañía donde están los papás de Paola Latus, que es una actriz como más o menos de nuestra generación, un poco más Seca, joven. la Paola Latus. Pero que es muy antigua además esa compañía. Pero parece que hay más compañías y parece que uno puede ir a ver obras de teatro todos los fines de semana en Antofagasta, porque tú algo que yo no tenía idea. Efectivamente. Lo que pasa también es que el teatro sufre de una falta casi crónica de recursos. Entonces, lo que hace que hay estas compañías súper esforzadas, pero que le faltan lugares donde presentarse, por ejemplo. Exacto. Lo mismo O pasa en difusión. Valparaíso, que tiene una escena bien dinámica, pero que tiene poca cobertura de prensa, pocos espacios donde presentarse, pero la gente es muy porfiada. Entonces, sigue haciendo teatro a pesar de A pesar todo. de todo, porque es muy precario. ¿Pero no creen ustedes que esa precariedad también nos ayuda en la creatividad? Es que sí, pues te obliga a reinventarte para buscar ese público que nos llega todavía. Como que siento que ese es el desafío constante. Pero sí, pues si uno por algo sigue ahí, si le gusta la ¿Por qué sigues adrenalina. a ellas?
Porque de alguna manera creo que lo hago por mí, como que de ahí nace, por supuesto que sí, pero también tengo la esperanza de que otra Yacira pueda ver teatro así como lo vi yo, comunitario, y se logra encantar Pero a esto es como de tiempo, ciencia ¿cachai? Absolutamente Como sí, esto va a es un viajar en el multiverso, tiempo. claro, es un multiverso, pero que se abran esos espacios, ¿cachai? De que nos demos a conocer y a hacernos un poco necesarios en esa sociedad de que no, donde no llega la cultura, ¿cachai? O sea, la Casona Dubois está llena de eventos culturales todos los fines de semana. ¿Pero y los vecinos llegan? Sí, pues se Bacán, llena. qué lindo. Como que tiene la costumbre, igual que en San Joaquín, por ejemplo, también Sí. pasa lo mismo. Como un poco... Qué ganas de que todos esos espacios pudieran dialogar más para tener como una voz más abierta hacia el resto de la comunidad. Falta asociatividad, falta Bueno, hay un el tema de festival que se redes. estuvo falta- haciendo ahora, que es el Hecho en Chile, que es el que estuvimos recomendando, donde, claro, ahí se asociaron muchos centros culturales, que este año no fue financiado por nadie. Pero estuvo choro ese festival, tenía Estuvo súper buenas buenísimo. obras. Súper buena obra, Sí. y de teatro profesional, con buses de acercamiento, teatro gigante, estuvo muy bueno. Qué gran concepto el bus de alejamiento. El bus de alejamiento. Debería haber más ¿Dije de- alejamiento? No, dije Ah, acercamiento, pero me acordé. Sí, de- pero sí. Me acordé que esa es una talla, es como, hoy hay un recital de, no sé, alguien que no te gusta. Dices, por buses de favor, alejamiento. ¿dónde están los buses de alejamiento? Ya, vamos a ir a propósito del humor con nuestra dinámica. Chan. Aquí es donde nuestro equipo de La Hora que no existe los quiere poner a prueba. Pánico me entró. No, aquí también me ponen a prueba en todo caso, porque Estoy somos lista. de lo mismo. Ya, mira, yo les voy a decir una frase y ustedes tienen que adivinar a qué obra pertenece. Ya nomás. Horror. No es tan difícil, no es tan difícil. No, pero mira, podemos quedar muy ignorantes o... ¿Puedo Pero llorar pueden discutir, al aire? ¿ah? ¿Puedo llorar al aire? Sí. Y lo que favor. puede hacer que el primero que sepa puede hacer sí. Ya. Y ahí dice la respuesta. Ojalá después que yo termine de leer la pista, porque si no es un poco humillante. ¿Ya? Entonces, la frase es la siguiente. Les voy a dar 4 pistas si es que no van adivinando, ¿ya? Ya. A la ciudad se la lleva el progreso, pero a veces no se lleva a su gente. No. ¿No? Es que la frase no es tan famosa, pero la obra... Claro. ya. A ver. Esa, es que no era una pista, pues eso era la frase. Ahora voy con la pista. Lo dejé pensando, no, pero igual pueden adivinar por la frase. ¿por qué Podríamos, no? claro. Sí, si uno Si sí. conocen el texto, ¿por qué Sí, no van a claro. adivinar por la frase? O sea, 2 grandes invitados aquí, Yacira Somoza, nuestro columnista de arte escénica. Pero Andrés cabe Kalapsky. destacar que muchas veces en los montajes los textos se recortan igual, se adaptan. Entonces quizás Andrés Kalapsky, gran dramaturgo, conocedor, historiador del teatro. Ya. La primera pista, entonces, es un conflicto enfrenta a comerciantes tradicionales contra autoridades que quieren modernizar la ciudad. La pérgola de las flores. La primera obra de Yacira Somoza, por cierto. La primera obra en la que actuó. Sí, yo a veces pienso que el urbanista Valenzuela tenía razón. Hay días en que despierto pensando eso. ¿Cómo? Porque el urbanista Valenzuela quería tapar los hoyos, Sí, agrandar las calles y poner luces. sí. No estaba tan mal No eso. estaba tan mal. Pero el costo, ¿cuál era? El costo era sacar las pergoleras de ahí, ¿no? Claro, siempre hay un costo, po. Sí, no, siempre hay un costo. Ya, pues. Ya, po. 1-0. Pero no te sientas derrotada. Este es el momento para conversar sobre la pérgola de las súper flores. bien, Blanca. O Estoy sea- pasando lo increíble. O sea, tú Pero ya. protagonizaste esto. Tú protagonizaste, tú fuiste Carmela. Ay, ¿qué edad tenía y estaba en el jardín? Tenía como 4 años. Ya, no tenía ninguna conciencia de que en el el fondo era una obra sobre la lucha de clases. Para ti era una niña que en llevaba ese unas flores. momento, claro, en ese momento no tenía idea. Yo me veía hermosa, sentía yo. Punto. Pero es bonito, hasta ahí. además, que el teatro también tiene como distintas capas Tiene de eso lectura siempre. según las generaciones que estén ahí viéndola, ¿cierto? Ya. Segunda frase, ¿a qué obra pertenece? Somos chilenos mierda. ¿No? ¿No la tienen? No. Ya, podría ser de cualquiera, básicamente. Sí. Cualquier obra de chilena. Chile. Ya. La primera pista, marcó un antes y un después en el teatro chileno a finales de los años 80. Ah, bueno. Entonces, supongo, pero somos chilenos. No, me queda corto el verso. Te queda corto el verso, pero está, fíjate. Ay. Es que a lo mejor la sacaron A lo de uno mejor, más largo. claro. Ya, voy a... Permiso. Eso, arriesgate. Voy a suponer que es la Negra Esther. Es la Negra Esther. Cuenta la leyenda que No alguna se vez... acuerda, dice, no Fue se acuerda. Yo creo sacrificada. que dijo, ay, esto que está entre signos de exclamación, lo voy a poner, y no se dio cuenta que estaba dentro de una décima que era más larga. Cuenta la leyenda que alguna vez a varios de los actores se les olvidó el texto e improvisaron en décimas para poder seguir la obra. Pero qué entretenido. Es lo que se conoce como pésimas. Bueno, es que las pésimas.
Pero qué entretenido eso, porque ya cuando llevas harto Fascinante. rodaje y como, no sé, pues con estos textos que son en décimas, ya como que aprendes a improvisar en Por décimas. supuesto, lo digo con sentimiento, que es la única manera que uno tiene de rellenar. Qué heavy. Tú sabes que yo una vez vi en Chicago, que es como Chicago es como la cuna de las compañías de improvisación teatral. Hay una compañía de improvisación teatral que solo hacen improvisación shakespeariana. Wow. Y todo, o sea, la gente elige de qué se trata la historia y ellos van improvisando con personajes que existen de Shakespeare, con textos Qué que locura. y con versos shakespearianos. Impresionante. Ya, eso les quería contar para cuando vayan a Chicago. Vamos a la tercera frase. Griten, griten fuerte, nadie los va a oír aquí. Qué susto. La pista, primera pista. La historia se sitúa en una población obrera de Santiago. Yo hice una escena a esta hora en uno de los exámenes de actuación en mi escuela de teatro y me saqué un 7. No quiero sentir que me la regalaste. A ver, ¿sería? Quizá, tal vez, podría ser Población Esperanza. No, no es Población Esperanza. Segunda Me pista. arriesgué tanto. Vamos con la segunda pista. Sí, caí en picada. Segunda pista. Las protagonistas son mujeres que luchan contra los despidos masivos en una fábrica. Tercera pista. Me siento profundamente humillado. El humor popular, esto fue Por mí porque, mismo. ¿sabes por qué? Porque yo pedí que cambiaran el orden de las pistas, porque al final se va facilitando. Ya, la tercera, el humor popular chileno aparece para resistir la desesperanza. Tres Marías y una Rosa. Muy bien. Y Claro. la cuarta pista era la que iba a adivinar tú, pues Yacira, que la misma hubiera adivinado yo, que es que las protagonistas montan un taller de arpilleras. Ah, Hermosa las Tres Marías y una Rosa. Yo hacía de Rosita. una obra muy importante durante los años 80. Fue una obra de los espacios. El teatro fue un espacio de resistencia a la dictadura súper importante. También a veces fue un espacio de colaboración. Y estaba Pepe Vila, por ejemplo, que hacía estas obras a las que iba Lucía Iriarte, iba a verlas, por ejemplo. heavy. Y se televisaban esas. Claro que sí. El teatro de Pepe Vilar. Pepe Vilar, Eso perdón. era. Pepe Sí, Vila es Pepe anterior. Vilar. Mira, Pepe yo Vilar, también claro. te tengo disco duro. Claro, pero muy importantemente el teatro, como sigue siendo, era un lugar para encontrarse entre personas, porque esa es la parte más importante. La Cuando uno cosa va al en vivo, teatro, ¿no? claro, uno va a ver la obra, sí, pero sobre todo va a encontrarse con otra gente, va a pelar, Exacto. va a abrazarse, va a sentir que es parte de una cuestión mayor. Y lo lindo es que una obra con los años, aunque la vuelvas a ver, cambia, ¿no? Eso estabas hablando tú, de que tus obras que se están montando ahora, Mistral y Eloísa, son obras que son distintas a las obras que tuviste para el Claro, estreno. entre otras Pero eso cosas es porque se han van pasado. adaptando como al contexto. No tanto, cambiaron dos palabras, cambiaron el nombre de una persona por el de otra, porque hay un anacronismo en Mistral, eso es el único cambio, pero no, porque han pasado otras cosas, porque por ejemplo Mistral se estrenó antes del estallido, antes de la pandemia, antes de todo el auge que ha tenido la ultraderecha, entonces el mundo va cambiando, entonces uno va pensando, oye, esta obra está atrasada. No, y emocionalmente ¿O no? lo que le pasa a uno como actor, actriz sobre el escenario también es distinto. También son Claro. emociones que se van profundizando, que van cambiando respecto van de lo que te entendiendo pasó en el cosas. día, vas comprendiendo nuevas cosas con el tiempo, después de decir tanto unos textos. Eso siempre así. O lo que pasa con La Pérgola de las Flores, que sigue siendo espantosamente actual. Es Cuando dice, heavy. vengo llegando del fondo de mi papá. Total, el fondo de mi papá. Oye, ya, vamos a hacer recomendaciones teatrales para que la gente vaya a ver estos días. ¿Qué obra que están dando en estos tiempos podrían ustedes recomendar y por qué? Yo no puedo no recomendar las obras en las que trabajé, Ya, pero ya las dijimos sí. las tuyas. pero pues, di otra. tengo que recomendarlas, no puedo. ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? Bueno, ¿y por qué? Porque son obras que escuchan harto. Entonces hay harto espacio para que la gente salga y discuta. Que eso es algo que a mí me importa. El efecto pizzería del que hablaba un cineasta. ¿Cómo es el que la efecto gente, pizzería? después de la obra, se va a una pizzería Ah. y conversa. Y ahí la obra se completa, no se completa en el aplauso. Por supuesto, porque el teatro se trata justamente de eso. Entonces eso, son obras para enojarse y discutir. Perfecto. Y entonces, Eloísa. Eloísa ¿está en el dónde? Teatro UC, en ¿Ya? Plaza Ñuñoa, de miércoles a sábado, y Mistral Gabriela 1945 en el GAM de jueves a domingo. Perfecto. Yas, ¿qué nos recomiendas por estos días? para Yo ir a voy a recomendar una obra que va a estar en el Teatro Nacional Chileno, se estrena el 15, es Flora y Flora, actuada por Cata Saavedra y Belén Herrera. Manso elenco, encuentro Manso yo, elenco. es una obra de comedia, así que ahí está bien entretenida, a las 19:30 horas, de jueves a sábado. De jueves a sábado. Y por supuesto, aprovechándome de que el compañero ya lo hizo, yo también tengo estreno, también el 15. ¿El 15 de mayo? Teatro Cidarte, con una obra que es nueva,
Atenea, dirigida por Catarina Vázquez, perdón, Cata. Te Es va a su ir primera súper bien dirección, en ella el es la ensayo. periodista del Teatro Nacional Chileno y se está lanzando esto, así que está buena entretenida. Ay, qué bueno. En Teatro Cierta a las 19:30 horas. Ya, lo vamos a tirar las recomendaciones del programa también entonces. Regio, me parece. Regia. Ya. ¿A qué compañías o directores o directoras ustedes recomiendan seguir para que la gente diga, cuando está esta en cartelera Bonobo. hay que ir a verlo? Compañía de Teatro Bonobo. ¿Cuál Jesús más? Urqueta. Al director Jesús Urqueta. Aliocha de la Sota. Manuela Infante. ¿Quién más? Uy, bueno, Guillermo Calderón, siempre. Siempre cualquier cosa que haga la Andreina Oliverí, que trabaja en Bonobo, pero también por fuera. Claro. Mm. Eduardo Fuenzalida, director de Implicancia. Increíble. Claro, yo como soy viejito siempre me gusta ver lo que está pasando en los teatros viejitos, como en el Ictus, en el Teatro Nacional Chileno, que se ha renovado últimamente, ha hecho Sí, cosas muy súper interesante, diversas. sí. Entonces hay una buena cosa que está De hecho, pasando hay un buen ahí. ciclo, se llama Ciclo Germinar en el Nacional, que es en agosto, julio-agosto, si no me equivoco, y son... Qué malos un meses ciclo para de- germinar. ¿Ah? Qué malos meses para El invierno. Deberían haber esperado a que hubiera más Es calorcito. un festival de puras compañías emergentes que llevan su obra por vez Sus primera. propuestas. Sí. Súper. Ya, señores y señores, se nos acabó el tiempo. No. Cáchense. Bueno, Hasta chao, ahí nomás. nomás llegó el No reloj estoy de de acuerdo. arena. Los invitamos entonces a que revisen las carteleras culturales en Lo Tuyo es Puro Teatro, en Hora 25, en Red de Salas de Teatro. ¿Red de Salas de Teatro o Red Salas Teatro? Red de Salas Teatro. Reddesalasteatro.cl. ¿Sí? Están en Instagram. Muchas gracias, don Andrés Kalavsky, A doña usted. Yacira Somoza, por haber compartido este espacio para hablar un poquito sobre lo que ha sido la historia de nuestro teatro, tan importante y tan ninguneado, encuentro yo, Pucha, ¿cierto? Puchacay. Pero lo vamos a hallar. puchita. Ya, y les invito, por supuesto, a revisar sus carteleras porque se viene el mes del teatro, hay un montón de estrenos, hay un montón de reestrenos, también está en el GAM toda esta cosa de Gabriela Mistral porque se cumplen 80 años del Premio Nobel, hay mucha cartelera en torno a eso. También el GAM está cumpliendo 15 años, entonces se reestrena Amores de Cantina, Adolescente. a propósito de Andrés Pérez, ¿no es cierto?, que fue la primera obra que se estrenó en ese centro cultural. Se va a lanzar un libro por Editorial Cuneta que se llama De Sebastián Vila, actuando con Andrés Pérez, donde hay testimonios y entrevistas de diversos actores que trabajaron con esta gran figura de nuestro Teatro Nacional. Así es que les recuerdo que todos los jueves a las 20 horas se estrena La Hora que no existe, un podcast de Hora 25. Lo pueden ver por YouTube, lo pueden escuchar por Spotify, también por tvn.cl y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por venir. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Más conversación, más entretención, más cultura. Aquí termina el podcast donde todo puede pasar. La hora que no existe. El podcast de Hora 25.